Muy buenos días. Bienvenidos a este primer workshop Crear y Crecer. Primer workshop de GESGLO, Gestión Global del Conocimiento, la Innovación y tu Protección a tu alcance. Daremos inicio a este workshop con la charla Voluntad Creativa y Propiedad Intelectual. Es un placer para mí presentarles a Gabriel Mauricio Bonilla, ingeniero de alimentos con 8 años de experiencia laboral. Ha trabajado apoyado a patentes de procesos de alimentos e invención en otros campos tecnológicos. Gabriel se ha desempeñado como consultor en innovación de tecnologías, servicios y productos durante estos últimos 5 años en importantes empresas, instituciones académicas y organizaciones del sector público. Es un apasionado por la creación intelectual, la cual define como proveniente de una voluntad creativa de que los seres humanos heredamos de un Dios creador. Como consultor, vio la necesidad de generar valor para las empresas y emprendimientos, y en el 2019 decidió crear GESGLO, Gestión Global del Conocimiento. Con GESGLO busca promover la voluntad creativa de las personas en las organizaciones a través de la innovación y el uso estratégico de la propiedad intelectual, entre otras metodologías y servicios que busca ofertar con su red de aliados. Bienvenido, Gabriel. Buenos días, muchas gracias, Jenny. Gracias a todos por asistir. Este es nuestro primer workshop de innovación, que es el pilar de GESGLO. Decidimos colocarle este nombre de Crear y Crecer, porque pues en el marco de la innovación siempre tenemos ese objetivo y es crear y crecer, tanto a nivel personal, tanto a nivel de nuestras empresas e incluso también para la sociedad. Entonces, a continuación voy a compartir pantalla. Bueno, mucho gusto a todos. Soy Gabriel. Un poco de historia ya les voy a compartir a través de lo que es el portafolio de GESGLO, por qué se creó GESGLO, por qué se hace esta charla y la importancia de poder, digamos, compartir este conocimiento a cada uno de ustedes. Recuerdo que la charla va a ser grabada. Permítanme. La charla va a ser grabada, o sea que también lo que aparezcan aquí como preguntas, todo va a quedar en YouTube y lo van a poder compartir este material que va a ser como nuestro primer video de sensibilización. Es, digamos, una oportunidad muy bonita porque ya hemos hecho otras capacitaciones, pero este es el primero que hacemos, digamos, de forma autónoma, ¿cierto? Van a ver que siempre trabajamos con diferentes aliados, como cámaras de comercio, pero hemos querido, digamos, empezar a generar nuestro propio material. A continuación voy a explicar un poco qué es GESGLO. GESGLO es Gestión Global del Conocimiento. Y antes de profundizar en lo que significamos para ustedes, voy a compartir este video y vamos a verlo a continuación. Listo. Ahora sí, ¿quiénes somos? GESGLO es una compañía con más de 4 años de experiencia en la generación de ¿qué? De la cultura de la propiedad intelectual. Vamos a ver que la propiedad intelectual tiene que ver con cada uno de nosotros. Eso se los responderé más adelante. Y también con la cultura de la gestión del conocimiento científico y tecnológico en el país. Somos expertos en todo tipo de análisis de información sobre tecnología que van a aplicar las empresas y en el registro de marcas y patentes. Nuestra misión es generar valor a la creatividad y desarrollo de las marcas mediante la cultura del acceso y protección del conocimiento para el crecimiento de sus ideas de negocio a nivel global. Y nuestra visión al 2023
es ser un aliado estratégico de propiedad intelectual y gestión empresarial presente en las principales ciudades del país, con casos de éxito que de hecho ya tenemos de empresas y emprendedores colombianos. 4 pilares tiene GESGLO en este momento, que son la creación, la estandarización, el crecimiento y la protección. Sobre todo tenemos en la parte superior creación y protección, porque nosotros vemos que si algo que se crea no se protege, pues está siendo vulnerable. De hecho, un emprendimiento que no tiene propiedad intelectual, que no protege sus creaciones, pues en algunos casos esto lo puede afectar incluso a llevarlo a desaparecer, como en otros a tener pérdidas económicas importantes. En la creación que tenemos como primer punto la perfilación de proyectos innovadores con soluciones patentables. ¿A qué quiere decir esto? Que vemos un proyecto que tiene un potencial de innovación y aseguramos que se pueda patentar este proyecto siempre y cuando cumpla con las características de ser patentable. Hay que aclarar que no todos los proyectos se pueden patentar y que hay dos términos diferentes. El enfoque de GESGLO y fuerte son las patentes, nos gusta mencionarlo, pero el término general puede ser perfilar proyectos innovadores y su protección, porque hay diferentes modalidades de protección. Una de ellas son las patentes. Cuando hablamos de patentes nos referimos a proyectos tecnológicos que se pueden patentar, se pueden proteger a través de este modelo. También tenemos como líneas de creación, no solo el tema de las patentes, sino las marcas, el diseño de marcas, el diseño y modificación de marcas que quizás ya existen, pero requieren hacer un cambio para que se puedan proteger, para que se puedan registrar y poder tener, digamos, este registro en todos los que son los procesos de franquicia. Si yo no tengo un registro de marca, no puedo franquiciar mi marca. Y el tercer punto en la creación está el mapeo tecnológico. El mapeo tecnológico, porque hablamos tanto de tecnología en GESGLO. Si vieron el video hace un momento, se muestra un resorte, ¿cierto? Una persona que está caminando, joven, ve un resorte y empieza a ver qué funcionalidad tiene ese resorte y en qué lo puede aplicar y lo puede llevar al mercado y él decide registrar una marca, protegerlo, registrar una patente con la funcionalidad, con todas las modificaciones y con todo lo que, digamos, puede llegar a hacer con esta invención, que uno lo podría ver inicialmente es un simple resorte, pero cuando yo le hago modificaciones puedo crear muchas invenciones. Cuando hablamos de invenciones es lo mismo que decir inventos. Entonces, el mapeo tecnológico, antes de pensar en crear algo, yo debo hacer un mapeo tecnológico, luego, digamos, hacer observación de todas las patentes que existen en todo el mundo. En GESGLO podemos ayudarle a quienes tienen esa iniciativa de creación, poder detectar nuevas tecnologías. En el pilar de estandarización tenemos pues, la estandarización de procesos, sobre todo en el enfoque de investigación, desarrollo e innovación, o sea, el más. Estandarizar el proceso de investigación, desarrollo e innovación en una empresa es importante porque si no hay un proceso estándar de innovación, pues la empresa no va a estar innovando constantemente o lo hará, digamos, de una forma muy espontánea, que no está mal la espontaneidad, pero digamos que no va a ser dentro de un proceso que la empresa esté, digamos, ejerciendo esa cultura de la innovación. Si yo tengo un proceso de innovación, de investigación, desarrollo e innovación estandarizado, conformo una cultura de innovación dentro de mi empresa. Una cultura que va finalmente a generar resultados de generación de valor internos y externos para la empresa. El segundo punto es la producción y comercialización. Digamos, hablamos de estandarización no solo en la innovación, sino en los procesos de producción y comercialización de la empresa, que siempre, digamos, los emprendimientos, las empresas tienen estas oportunidades de mejora, de verificar cómo pueden optimizar sus procesos. Y en el tercer punto tenemos las franquicias y es, yo debo estandarizar los procesos dentro de mi franquicia para que todo siempre se haga de la misma forma, independientemente de que yo como dueño esté o no, y en diferentes puntos que yo tenga o en diferentes partes del país, porque eso refleja una marca que cuenta detrás de toda una historia, ¿cierto? Y que debo contarla de la misma forma desde todas las ciudades donde me encuentro, en todos los municipios donde esté ubicado, en todas las partes del país. Y el último punto de estandarización, pues que también trabajamos son los temas de trámite civil, que de hecho
Hoy en este año hay digamos, un beneficio, una ley de emprendimiento que permite que trámites de INVIMA de productos de alto riesgo puedan, digamos, tener una tasa de 0 pesos, que anteriormente cada INVIMA valía 6 millones de pesos. Y en el pilar de protección, tenemos el tema de yo a través de qué herramienta hago protección de mis creaciones, o el que, digamos, figura es a través de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, si desglosamos estas dos palabras, hablamos de propiedad, algo que me pertenece, ¿cierto? Intelectual desde el intelecto humano, entonces lo que me pertenece, ¿cierto? Protección sobre lo que me pertenece, lo que es mío. Entonces, si yo tengo propiedad intelectual es porque esa creación es mía. Sea una patente, recordemos que las patentes tienen que ver con protección solo de tecnología, sea de un proceso o un producto, sea químico, físico, de cualquier tipo, pero tiene que ser tecnología. Las marcas pues son la representación de un producto o servicio, los diseños industriales y el derecho a autor. Todo lo que es creación dentro de una empresa se debe registrar. ¿Por qué? Porque si no es vulnerable de copia, lo estás poniendo en dominio público al no registrar. Decía yo hace un momento que todos tenemos y todos estamos impactados por la propiedad intelectual. ¿Por qué? De hecho, si vemos un poco el tema de la pandemia, tiene que ver con patentes, las vacunas están patentadas, entonces todo tiene que ver, queramos o no, con un sistema de propiedad intelectual, que la invitación es que con GESGLO ustedes puedan acercarse y puedan tener esa agencia de emprendimiento y propiedad intelectual a la mano. Ya les vamos a mostrar los casos de éxito que hemos tenido y cómo buscamos ser un aliado de ustedes de aquí en adelante. Y el pilar de crecimiento va enfocado a poderles ayudar con todo lo que nosotros trabajamos en propiedad intelectual y innovación a fortalecer esa formulación de proyectos. Perfilar proyectos de base tecnológica. Hoy en día, todas las empresas, sean de productos, sean de servicios, sean el objetivo, la razón social que tengan, deben perfilarse al uso de la tecnología, a tener proyectos de base tecnológica. De hecho, estamos aquí conversando gracias a la tecnología, ¿cierto? Por este medio, estamos presencialmente. Entonces es importante ir proyectando las herramientas que sean tecnológicamente competitivas para mi emprendimiento o para mi empresa. Y en el punto de conexión, pues buscamos también crear una red, que es gestión global del conocimiento, y también tiene una red de aliados y de clientes, de usuarios, y buscamos fortalecer esa red para que ustedes puedan también nutrirse entre nuestros propios, digamos, entre las empresas o personas naturales que pertenecen a esta red, pero también poderlos ayudar a que se presenten a convocatorias de financiación del gobierno, o públicas o privadas, o mixtas. Y bueno, lo prometido es deuda. En cuanto a la temática que me compete compartirles, o el mensaje que quiero dejarles hoy, es el de voluntad creativa y propiedad intelectual. Nos preguntamos qué es voluntad creativa. Es un concepto que personalmente me he ido encontrando con esa palabra, he ido desarrollándolo dentro de la marca GESGLO, y es algo con lo que yo me encontraba siempre, y eran personas que tenían ideas de negocios, ideas quizás no solo de negocio, sino de inventar algo que solucione un problema, y quizás el negocio lo haga otro, ¿cierto? Pero siempre me he encontrado con personas que tienen o una idea de negocio o una voluntad de crear algo, y no saben que de pronto eso pueda llegar a ser un modelo de negocio. Entonces, es bonito encontrarse con esa voluntad creativa, esas ganas de crear, digamos, ese amor por crear, eso que sale espontáneo, pero que si no está siendo encaminado correctamente, quizás solo se va a quedar en unas ganas, quizás empieza de pronto a generarse un sentimiento también de frustración, de desánimo. Es lo típico que uno encuentra en ese proceso de creación, y todos lo experimentamos. Como emprendedores, como empresarios, siempre en la etapa en la que estemos, siempre lo podemos llegar a experimentar. Entonces, lo importante en esta etapa, cuando estamos en la ideación, no necesariamente estoy hablando de crear, y me estoy dirigiendo solo a los que todavía no han creado empresa.
También me dirijo a los que tienen sus empresas, que de hecho aquí hay varios conectados, y que de pronto quieren hacer una creación particular dentro de su proyecto. Quieren generar un punto, digamos, de diferenciación. Entonces, esa voluntad creativa Geslo la trabaja, sea de las personas del equipo de la empresa o de una persona nomás, o de un inventor, y la lleva a dos cosas: a generar valor y la lleva a realizar una protección. Porque es que si yo genero valor pero no hago protección, pues ese valor que yo estoy generando puedo estarlo a un corto, mediano plazo, digamos, lo puedo estar perdiendo. Entonces, es importante incentivar la voluntad creativa, esa es la meta de Geslo, o sea, promover a través de que uno incentiva la voluntad creativa, de la observación. Observen, o sea, observen cómo se mueve el mercado, cómo están otras empresas. Comparto un poco, yo ayer llegué de Medellín y me gusta, siempre que viajo a una ciudad, estar observando cómo se mueven los negocios, no para copiar, sino para ver qué está cambiando, cómo se mueven las dinámicas dentro de las ciudades, cómo está cambiando el país y por qué quizás si estamos hablando de una ciudad, de un emprendimiento o de una persona, ¿por qué yo no estoy cambiando? ¿Por qué yo no estoy generando valor? ¿Por qué de pronto me he bloqueado? Entonces, lo importante siempre es la raíz. Debo trabajar la voluntad creativa y el primer consejo es con la observación. Si no estás observando qué está pasando en el mercado, si no estás observando cómo lo están haciendo en otras partes del mundo, comparar eso con cómo lo están haciendo en otras ciudades de Colombia, pues cómo vas a incentivar y pensar de una nueva forma de hacer algo si no estás observando. Si vemos la historia de los grandes inventos, siempre estaba alguno observando o descubrimientos, no solo inventos, sino estaban observando algunos por ahí de pronto si la manzana se caía del árbol, entonces por eso se definió digamos, el concepto de la gravedad. Entonces, todo parte de la observación, porque pues estamos en un mundo y día a día nos encontramos con diferentes retos o llamémoslos dolores, problemas, oportunidades de crear. Yo los llamaría oportunidades de crear. ¿Qué es la propiedad intelectual? Hablamos de todas las creaciones de la mente. Vemos aquí este cerebro, este montón de neuronas. Todos tenemos ideas, oportunidades de crear, tenemos retos, estamos en un ecosistema y siempre esas ideas, digamos, a medida que las vamos desarrollando, comienzo dibujando, escribiendo y empiezo a materializar esas ideas, pues la materialización de las ideas es lo que yo voy a poder proteger, ¿cierto? Si no materializo mis ideas, no hay propiedad. La propiedad intelectual es sobre lo que se materializa. Entonces, la propiedad intelectual son las protecciones de las creaciones del intelecto humano, perdón, es la protección sobre las creaciones del intelecto humano, de ese desarrollo intelectual. Que pueden ser obras literarias, artísticas, musicales, un desarrollo de software, ¿cierto? Una canción, puede ser también un desarrollo de una marca, crear una marca es propiedad intelectual, una patente de un producto, de un proceso industrial. Entonces, todo esto, un diseño industrial, por ejemplo, de un dispositivo, de una herramienta, de una máquina, todo esto tiene, todas estas creaciones merecen protección. ¿Qué ventajas competitivas me genera la propiedad intelectual? Muchas. Desde el enfoque que lo quiera ver, miren, tener propiedad intelectual es tan importante como partamos de que tengo la tranquilidad de que mi negocio es mío. Suena obvio, pero no tener un registro de marca es tener, por ejemplo, Geslo es marca registrada. Tener la tranquilidad de que soy el único que me puedo llamar Geslo en todo el país. Ah, bueno, si alguien me copia, pues puedo poner un recurso, pero yo sé que es mío y no me lo va a quitar. Entonces, es importante, si yo creo algo, pues saber que es mío. Es una primera tranquilidad. Pero también tiene unas ventajas y es, si voy a hacer acuerdos, negociaciones, voy a estar más seguro a la hora de tener elementos de protección en propiedad intelectual o de alguna de las modalidades, marcas, patentes, diseños industriales, si soy una franquicia o si soy un inventor, pues esto me va a hacer ser reconocido como inventor. Por ejemplo, el que tiene una patente, pues es un invento único en todo el mundo y tener un título de esto lo reconoce como tal. Entonces, de verdad que las ventajas son todas, son de reconocimiento, son de posicionamiento,
son de, digamos, asegurar mi inversión. Porque si yo no tengo, si no hago protección sobre lo que yo cree, no estoy asegurando mi inversión. Todo ese trabajo de investigación, de desarrollo y creación, esa voluntad creativa no la estoy protegiendo. ¿Hubo protección sobre las creaciones en pandemia? Claro que sí. Muchas creaciones en pandemia se patentaron desde la misma vacuna hasta diferentes, digamos, dispositivos, ventiladores mecánicos, diferentes, digamos, dispositivos, incluso mascarillas, mejor dicho, todo lo que conocemos porque nos ha tocado a toda la pandemia. Entonces, miren, tan importante la propiedad intelectual que a pesar de que había una pandemia, fue, digamos, estratégica, partiendo de lo más importante que son las vacunas. Ahora bien, también se crearon muchas marcas. Se crearon muchas marcas en el área de la salud, en el área, digamos, de estos dispositivos. Incluso marcas, no hablemos ya solo de la salud. Marcas, yo registré, por ejemplo, una marca de domicilios de todo tipo, entonces, sobre todo pues de alimentos. Entonces, pues miren, ahí se creó una marca y tiene que ver con un servicio. No precisamente de salud, sino, pero estaba beneficiando, ¿no? En todo el tema de bioseguridad, sino que el objetivo era llevarle a las personas alimentos, pero también pues otro tipo de encomiendas. Entonces siempre es una oportunidad y aquí aparece la propiedad intelectual. Si ya lo creaste y es tuyo, es hora de invertir en su crecimiento. Ojo, si ya lo creaste y es tuyo, es hora de invertir en su crecimiento. Hay que invertir en el crecimiento de lo que ya es mío, ¿cierto? Cada uno de sus ideas de negocio, de emprendimiento o las empresas que ustedes ya tienen, merece un crecimiento. Y el crecimiento es una planeación estratégica que tiene que ver con la voluntad creativa que ustedes internamente tengan dentro de su empresa, dentro de su equipo. Deben promover esa voluntad creativa. En otras palabras, acuérdense de la voluntad creativa, deben promover ¿qué? Deben promover la observación. ¿Qué tecnologías están implementando los demás competidores? ¿Qué servicios? ¿Cómo lo están haciendo? No solo la tecnología. Pero siempre les dejo esa palabra clave, la tecnología y otras cosas, porque es que hoy en día no hablar de tecnología en un negocio es estar, digamos, un poquito, digamos, atrás, entonces, o en desventaja. Entonces la invitación es que vean en eso, en esta presentación es para mostrarles qué es lo que es ese aliado, podemos profundizar para cada uno de sus negocios, qué tecnologías pueden ser competitivas para que las adopten, o qué van a desarrollar o qué pueden proteger sobre lo que estén desarrollando. Entonces, a continuación, compartiré me confirman, ahí cambiamos de presentación. Entonces, aquí a continuación mostraré un poco dónde estamos presentes. Estamos presentes en el Valle del Cauca. Disculpa, Daniel. Gabriel, no se ve la presentación de... Ahí ya. Sí, ahí ya se ve mejor. Estamos presentes, gracias Jenny. Estamos presentes, ¿qué es lo, digamos, en estos 4 años de recorrido, de experiencia, ¿cierto? Porque es 2018, 2019, 2020, 2021. Como tal, digamos, nos constituimos en el 2019 y nos consolidamos, pero ya desde el 2018 venía haciéndose ese trabajo de descubrir qué era lo que se quería y pues miren que no es fácil, al año se llegó a la marca, a GES Club como tal. De lo que llevamos, digamos que hemos podido estar presentes en 4 departamentos del país, principalmente en el Valle del Cauca, hemos podido estar también en Cundinamarca, lo estoy mencionando a lo largo, digamos, de cómo ha sido el tiempo. Luego también llegamos a Casanare, recientemente hemos llegado a Antioquia y a Casanare. Estos departamentos hasta allá hemos podido llegar con nuestro servicio. Hemos hablado, no voy a hablar mucho de todas las modalidades de propiedad intelectual, pero sí me gustaría hablar una muy importante, y es la marca. La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa. ¿Cuántas marcas hay aquí en este momento y cuántas de las que puedan ver este video, cierto?
En este momento GESLOC ha podido, digamos, tramitar 33 marcas en el Valle del Cauca, y de esas, digamos, todas, la mayoría han sido registradas. También hay casos, digamos, en los que ha ocurrido o puede ocurrir una negación, dado a que un registro de marca es una solicitud que tiene muchos riesgos. Y hay un estudio que se hace, es el de validación de la novedad, y en ese estudio nosotros siempre hacemos unas recomendaciones de alto o bajo riesgo o mediano riesgo. Los casos donde se ha negado ha sido, digamos, casos donde el cliente dice, no, yo quiero insistir con esa marca, sé que hay un alto riesgo, pero nosotros, digamos, hacemos lo posible por mostrar esa realidad. Pero, de todas formas, el cliente asume que quiere, digamos, saber si se la negan o no, aun cuando nosotros estamos diciendo que el riesgo es alto, ¿no? Entonces es importante por eso siempre escuchar, digamos, lo que nosotros aconsejamos en los estudios de novedad. No solo, digamos, de marca, sino de cualquier tipo de registro, patente, derecho a autor. Siempre hay que validar la novedad primero. Hemos hecho, digamos, registros de diferentes tipos de productos, servicios, como los que vemos acá, restaurantes, música, educación, vinos, licores, comercialización de alimentos, turismo. Algunas de las marcas que hemos registrado en 2019, de emprendimientos, de incluso clínicas de odontología y digamos, de productos de salud. Esta es una marca, por ejemplo, Milita, Sanwit, Gemas de Licores, Cervicanes, que es una empresa que lleva 20 años en un municipio o muchos años, digamos, consolidándose y logró obtener su registro de marca. Y también tenemos casos como, por ejemplo, nos gusta como contar estos casos que están, digamos, mostrando un crecimiento muy alto. Marcas como Cava Solera, Cava Ramillo Solera, que ha tenido, digamos, una modificación, un cambio y que también, digamos, está teniendo un crecimiento consolidándose como franquicia y los estamos ayudando en ese proceso. Es una Cava, ¿cierto? Es una empresa que se dedica a la fabricación de vino y de hecho también tienen una vinoteca en el municipio de Cerrito. Y bueno, pues ahí los invito para que ustedes puedan conocer un poco más de estas empresas. Y a continuación también quiero mostrarles otra de las empresas que venimos acompañando. Bueno, nos emociona de hecho siempre ver el trabajo que venimos haciendo porque en este caso logramos pues el registro de la marca Barrilazo. Es una marca, como ven ustedes, de barriles para hacer asados, familiares, en todo tipo de ocasión. Y sin querer hacer propaganda, lo que quiero es mostrarles el trabajo que nosotros venimos haciendo en estas marcas, sobre todo en proteger, digamos, en hacer un rediseño cuando toca hacer un rediseño de la marca para validar que haya novedad y pueda ser registrada y pueda ser única en toda Colombia. Y también brindamos acompañamiento en lo que son la protección de los diseños industriales de una empresa. Muy importante hacer protección sobre las invenciones y sobre todo lo que es el concepto de innovación, de dónde voy a generar valor. Y recuerden de incentivar esa voluntad creativa. Inventores, este punto también es muy emocionante porque esto es como cazar, o sea, esto es un trabajo de cazar complejo. Dentro de lo que hemos hablado, que nuestro servicio es un propiedad intelectual, uno de los más importantes son las patentes. Las patentes es protección que yo hago de una nueva tecnología. Crear tecnología es complejo, si crear una marca es complejo.
Entonces, miren que uno de los casos de éxito que tenemos es el inventor Juan Manuel Urraque, colombiano, que fue seleccionado como uno de los 35 latinoamericanos más innovadores del año 2019, según el MIT. De hecho, si ustedes ven que en la marca Hesblot nace en el 2019, a comienzos del 2019, y a finales del 2019, digamos, entre más o menos, digamos, noviembre, recuerdo, empezamos, digamos, ya conocíamos a Juan Manuel desde el 2018 y se venía trabajando, digamos, el tema de observación de patentes a nivel internacional, de vigilancia tecnológica, de mapeo tecnológico, y toda esa oportunidad y cuando logró ver que, digamos, con el acompañamiento, él logra consolidar su invención y presentarse a esta convocatoria y ganar y viajar a México el 30 de enero, recuerdo, en enero del 2020, antes de iniciar la pandemia, pues nos motiva mucho y de hecho por eso estoy aquí con ustedes. Es uno de los motivos, digamos, el caso de Juan Manuel, como todos los que he mostrado, me han, digamos, llamado a conformar Geslo, me han generado ese sentimiento de voluntad creativa de poder, digamos, llegar y fortalecer los emprendimientos y empresas en Colombia, porque estamos viendo que lo que nosotros estamos promoviendo en esa actividad de observación a través de las herramientas que utilizamos, de las bases de datos que utilizamos y la manera en cómo acompañamos al emprendedor o al empresario, estamos viendo que está teniendo unos logros muy grandes. De hecho, pues como lo vemos, ser uno de los 35 innovadores latinoamericanos, pues eso es una noticia súper grande, ¿cierto? Fueron seleccionados 4 colombianos, él es uno de ellos. Entonces, bueno, ahí les compartí la noticia. Un poco retomando el tema de marca, nosotros estamos hablando de que obviamente hay un acompañamiento. Siempre esto lleva un tiempo y por eso los invitamos a hacer con tiempo la solicitud de su trámite o de su acompañamiento. Por ejemplo, una marca puede durar 2 meses en hacer un alistamiento, porque mientras se hace, como vemos aquí en la parte derecha, unos pasos: revisión de criterios esenciales, búsqueda de antecedentes, análisis de antecedentes, evaluar riesgo de negación y una decisión de presentación. Lo mismo ocurre con patentes. Se hace un estudio que no es de marca, sino de validación de la novedad y la invención. Pero siempre lo que le quería mostrar aquí es que hay un tiempo de alistamiento. En el caso de marcas puede ser de 2 meses y en total el trámite que puede tener una marca ante la superintendencia es de 6 meses, o sea, en total 8 meses. Imagínense, por ejemplo, las patentes duran más, duran hasta 18 meses o más, puede tener un proceso de patente. Y en alistamiento de patentes sí pueden ser 4 meses. Continuando un poco con lo que hemos venido, digamos, impactando, nosotros hablamos de que es mejor tener calidad que cantidad. Obviamente queremos acompañar a muchos emprendimientos, pero queremos hacer un trabajo puntual y con el tiempo que requiere cada, digamos, a la medida de lo que requiere cada emprendimiento. También registramos, por ejemplo, aquí mostrándoles la marca de Nidia Góngora, que es una cantautora de música del Pacífico, y con su grupo Canalón de TPT fue nominada a Grammy Latino. Aquí está la foto que tengo con ella, y bueno, es una de las marcas que a uno le da alegría poder, digamos, consolidar. También tenemos otra marca que registramos que se llama OIS. OIS App es una aplicación de secretos turísticos donde ustedes pueden conocer más a Cali. Bueno, Gesblog nace en Cali porque yo soy caleño y parte del equipo también. Y estamos llegando en este momento pues, a otras ciudades del país, como las que mostramos, como Medellín, como Bogotá. Y, digamos, hemos podido también consolidar OIS. OIS App es una aplicación de turismo, de un policía de turismo que se llama Felipe. De hecho, ayer conversaba con él y me ayudó a difundir este evento. Y pues la idea es que ustedes vean cómo nosotros logramos con nuestra experticia registrar marcas de aplicaciones, digamos que en el campo del desarrollo son Milkshake, que es una marca a nivel nacional, digamos, de helados también. Y un poco corriendo con el tiempo, quiero compartirles a ustedes como estas frases, ¿cierto? Valía la novedad de tus creaciones, es importante. Y es donde nosotros aquí tenemos estos 2 ojos de Gesblog, por decirlo así, el logo de Gesblog multiplicado por 2. Es mostrar como esos lentes que me debo poner para ver al mundo
para ver la observación, no para copiar, sino para incentivar mi voluntad creativa. Y luego de tener una idea, pues debo validar la novedad. Entonces, hago observación para incentivar la creatividad, pero también hago observación para validar si lo que yo tengo es novedoso, porque a veces queremos tener novedad y no validarnos. Y otra recomendación, asegúrate de ser el dueño de la identidad de tu negocio. De verdad que duele ver casos cuando el emprendedor le vulneran sus derechos de propiedad intelectual, le copian, le roban una idea materializada. Entonces, de verdad que siempre asegurarse de ser la identidad, el dueño de la identidad de tu negocio, pues te va a garantizar poder pensar en un crecimiento. Muchísimas gracias. Y ahora estamos contigo para generar valor y juntos impactar a nivel nacional. Muchísimas gracias. Le doy la palabra bueno, antes de darle la palabra a Daniel, me gustaría, digamos, saber si hay algunas preguntas en el chat. Gabriel, no, por el momento no tenemos preguntas en el chat, pero el señor Infoagrum quiere hacer una consulta, entonces los dejo para que haga la consulta. Yo también quiero hacer una consulta. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí lo escucho. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Julián. Tengo una pregunta muy concreta. Por ejemplo, para una plataforma web, lo que normalmente registrar un software es complicado, debido a que fácilmente si cogen el código fuente y le hacen unas modificaciones, eso lo pueden registrar como otro producto distinto y básicamente te han pirateado. Eso lo hacen pues los chinos todo el tiempo y es algo muy con lo que hay que lidiar. La pregunta es, bueno, cuando uno tiene un dominio en Internet, eso en cierta forma le está asegurando que la marca, si el nombre del negocio de uno es el mismo dominio, pues en cierta forma está asegurando que no le puedan usar ese mismo nombre, ¿correcto? Porque el dominio no se puede duplicar. Claro. Y segundo, una plataforma web que tiene modelo de negocio, que tiene cierta lógica interna, pero pues que está expuesta a la web, ¿cómo se puede proteger? Porque tengo entendido que los procedimientos no se pueden proteger, el software como tal es susceptible de hacerle pequeños cambios, modificaciones, y ya aparecer como otra cosa completamente distinta. Entonces, yo quiero saber hasta dónde realmente es importante hacer qué tipo de protección para un negocio que sea una plataforma web tenga cierta tranquilidad. Muy buena pregunta. Recuérdame tu nombre. Julián. Julián, respondiendo a tu pregunta, sí, es una decisión estratégica cualquier modalidad de propiedad intelectual. Siempre es, incluso así yo pueda proteger, hay casos, por ejemplo, en patentes donde se puede proteger, pero para no declarar la información que ahí está, prefiero no proteger, digamos, vía patentes y no mantenerlo como un secreto industrial. ¿Por qué digo esto? Porque hay unas modalidades y hay que usarlas estratégicamente. Si yo de pronto no puedo registrar algo porque quiero guardar cierta información, porque se está, digamos, en esa categoría, porque esto es por categorías, en esa modalidad, digamos, es muy fácil hacer un nuevo desarrollo en el tema, digamos, en este de desarrollo de software. Pues claro, lo que yo debo hacer es proteger hasta donde pueda, como bien lo mencionaste. En el caso pues, del desarrollo de software, uno registra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, es bueno hacer el registro de que ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, ustedes registran toda la arquitectura de software, la interfaz, que no se vaya a copiar, toda esa parte de interfaz, ya que como bien lo mencionaste, si el código, digamos, la funcionalidad del software se puede, digamos, replicar haciendo cambios. Obviamente estos cambios deben ser significativos, pero que no se puede, digamos, copiar. Es lo que es la parte, digamos, de la imagen, de todo lo que uno ve en la interfaz en un software, eso hay que registrarlo. Y se puede hacer ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Me hablabas de la marca de los dominios web.
En cuanto a los dominios web, claro, yo ya tengo un dominio web, entonces creo de pronto, o lo que me menciona es que asumo que no necesito un registro de marca porque tengo dominio web, o la pregunta es si vale lo mismo, no vale lo mismo, porque digamos que el dominio web es que tienes esa palabra para ser encontrado en ese espacio de la web y eres dueño de eso. Pero resulta que la marca va más allá de solo los espacios de una web. La marca incluye redes, todo tipo de redes sociales, todo tipo de espacio en la web y la marca incluye espacio físico. Otros medios como emisoras, es decir, cualquier medio audiovisual o físico, presencial, donde yo pueda mostrar mi marca para hacer publicidad, me va a dar, lo que me da la seguridad de hacer esa publicidad es un registro de marca, porque la marca es un derecho, una exclusividad que yo tengo sobre un nombre o sobre un signo distintivo para hacer publicidad en cualquier forma, en todo el país o en el territorio donde se me conceda la marca, de cualquier forma, a cualquier hora y por 10 años. Entonces, el dominio solo es o sea, yo, por ejemplo, usted podría tener el dominio web y es suyo, ¿cierto? Normalmente eso es por un año. Pero la marca, al usted no tener marca, se está exponiendo a que alguien, a pesar de que usted tenga o un emprendedor o emprendimiento tenga dominio web, le pueden quitar la marca porque alguien puede hacer la solicitud y luego le pide que no haga publicidad. O sea, listo, tiene dominio, pero no va a poder hacer publicidad. Entonces, digamos, con el dominio hay que tenerlo y de hecho nosotros también recomendamos que las marcas comiencen a tener sus dominios, pero también el registro. Y de hecho, a la hora de hacer una franquicia, de hacer una negociación de franquicia, me piden el registro de marca, porque yo no voy a hacer una franquicia, no me voy a obligar a hacer algo de manera estándar en un modelo de negocio, si ni siquiera yo tengo un registro, pues lo puedo copiar, ¿cierto? Entonces, son conceptos diferentes. El dominio solamente es como un espacio web que permite, obviamente, pues, mostrar una empresa, hacer negociaciones, pero paso hasta ahí. No sé si de pronto con la intervención queda claro, Julián. Entonces, si de pronto hay otra pregunta, la podemos hacer porque vamos Hola, a dar espacio a la espera un siguiente momento. charla. Es que me aclaró una duda. Cuando tú registras la marca y la registras aquí en Colombia, ¿sí? En cierta forma estarías protegiendo tu marca en Colombia. Pero resulta Correcto. que los negocios hoy en día son globales. Tengo entendido, por ejemplo, que hay empresas multinacionales que alguien aquí en Colombia registró la marca con el nombre de esa empresa en el exterior. Él de pronto no tenía conocimiento de que esa empresa existía, pero cuando esa empresa quiso entrar a Colombia, simplemente dijo, no, es que yo tengo mi empresa a nivel de Estados Unidos desde hace tanto tiempo y usted está violando mi marca. Entonces, a él le tocó, a pesar de que tuviera el registro hecho aquí en Colombia, le tocó eliminar y cambiar su nombre porque la marca internacional pues pesó más. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tan válido es proteger la marca aquí en Colombia si realmente internacionalmente te pueden llegar a afectar tu marca? Y si uno quisiera registrar la marca internacionalmente, creo que tiene unos costos, pero tremendamente altos. Entonces, ¿cuál es la solución para realmente enfrentar esa situación? Sí, bueno, primero que todo, las multinacionales también lo hacen y es registrar en todos los países posibles, obviamente pues, tienen recursos más grandes, pero ahí habría que mirar dos cosas, porque conozco casos también donde marcas multinacionales no han podido entrar en Colombia porque acá hay un registro. Lo que les toca hacer es comprar la marca acá en Colombia si se las venden, pero no por ello ser multinacionales o empresas del extranjero pueden venir, digamos, a exigir que se retire una marca que ya está registrada aquí en Colombia. Entonces, habría que revisar con lupa, pues porque hay muchos casos de propiedad intelectual, habría que revisar con lupa ese caso. De los que yo conozco, sí sugiero que a veces puede ocurrir esa situación, como tú lo mencionas, cuando es una marca notoria, cuando esa marca, digamos, llevaba muchísimos años y se puede comprobar que la marca aquí copió allá.
Normalmente cuando se hace esto tan rápido es cuando la marca se demuestra que la marca que se solicitó aquí, antes de que se solicitara aquí en Colombia, ya estaba en trámite la del exterior, pero de pronto no lo vieron. O sea, no vieron que estaba ese trámite en curso. Eso también puede pasar porque los procesos de marca se pueden demorar 8 meses. Pero que yo tenga un registro de marca y que de repente a mí me lo quiten porque sí, no. Eso, digamos que es al contrario. Lo que uno tiende es a venderle a una multinacional si quiere porque ya tiene un nombre. Entonces, yo no puedo, obviamente, algo que se llama marcas notorias, no puedo ir a copiar el nombre de marcas conocidas a nivel mundial y que de pronto todavía no han llegado acá, pero las conocen, son muy reconocidas a nivel mundial, entonces eso se tiene en cuenta dentro de los antecedentes bancarios. Es un tema que se estudia por caso, entonces digamos que saber qué pasó en el caso que mencionas, pues es muy difícil porque obviamente habría que entrar a ver pues, cuáles fueron las empresas, todo ese historial, pero digamos la observación cuál es primera instancia registrar en Colombia, luego que registra en Colombia puede llegar a otros países. ¿Cuál es la estrategia para uno registrar en otros países? Normalmente lo que hacen las empresas son, si yo me voy a aperturar a hacer presencia en otros países, pues normalmente encargo, digamos, a un socio en ese país del trámite, obviamente bajo un acuerdo de confidencialidad, de que haga el trámite en ese país. Las franquicias funcionan así, usted haga, en algunos casos, ¿no? Las sociedades, usted, socio que está en Perú, que está en España, haga el registro de marca, por favor, en ese país. Lo que se hace desde acá la marca es que hace una solicitud internacional a través de un acuerdo, protocolo de Madrid, y la persona, digamos, el socio estaría pagando la tasa en el país donde se vaya a radicar. Pero en conclusión, sí es importante hacerlo. Es importante pues que cuando ustedes vayan a estar en esos procesos, nos pueden consultar y ya de manera personalizada y a la medida en cada caso pues se realiza. Pero el mensaje es que sí conviene tener registro de marca. En el caso, digamos, de un servicio web que yo puedo estar ofertando a varios países, pues inicialmente tener la marca registrada en Colombia, tener el dominio, eso ya te da una fortaleza. Y registrar normalmente el país donde es estratégico, registrar, además de Colombia, es Estados Unidos. Obviamente, o depende de dónde vayas a ir, pero es bueno, digamos, tener al menos 2 registros, no diría Colombia y Estados Unidos, para tener un negocio que es competitivo en servicios. Gabriel, tenemos al señor David Gómez que tiene una consulta. Damos la palabra al señor David. Claro que sí, David. Muy buen día, muy buen día. Mira, la pregunta es, ¿existe algún tribunal, tanto nacional o internacional, que defina quién tiene la razón en caso de exigir que la marca es propia? Sí, la Organización, ¿Sí? la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, obviamente ellos prestan unos servicios, porque esto no necesariamente es gratuito, donde presento un caso ante ese tribunal y se lleva un litigio, ¿cierto? Un litigio de propiedad intelectual. Entonces, sí lo hay. Y en Colombia, ante la jurisdicción de asuntos, perdón, ante la delegatura de asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, en Colombia también lo hay. O sea, si a mí me están vulnerando un derecho de marca, de patente, de diseño industrial, es ante la Superintendencia. Si es un derecho de autor, se resuelve ante, o la conciliación se hace ante la Dirección Nacional del Derecho. ¿Alguna otra pregunta? Gabriel, por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, entonces los invito a la siguiente charla que ya vamos a ver a continuación. Va a dar la Daniel sobre el servicio ICER. Bueno, no sé si de pronto... Gabriel. Para Jenny más bien, gracias. Hola, Gabriel. Sí, claro. Una última cosita que me falta. Es que, ¿lo puedo hacer? Sí, dinos, Julián. Es que me quedó una dudita ahorita. Bueno, cuando tú tienes registrado tu negocio en Cámara de Comercio, en cierta forma estás haciendo que ese nombre no sea elegible por otra persona aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué tanto te está protegiendo tu marca? Por ejemplo,
tú hablabas ahorita de las redes. La persona tiene un dominio, pero por ejemplo, en Instagram también tiene el nombre ya cogido, en Facebook también tiene el nombre cogido, en todas las redes tiene el nombre cogido y nadie podría coger ese código, ese nombre. Y en Cámara de Comercio pues, está registrada con el nombre, el mismo nombre del dominio. Entonces, cuando alguien va a registrar una marca, si ese nombre ya existe en una Cámara de Comercio, aún así lo puede registrar con ese nombre que ya existe. Claro, porque tener, digamos, una Cámara de Comercio es un trámite donde yo estoy conformando una empresa para temas de facturación. Es constituir legalmente una empresa para facturación, ¿cierto? El tema de registro de marca tiene que ver con la publicidad que va a hacer esa empresa. Si la empresa no pagó por el registro de marca para hacer publicidad, entonces solo está creada como empresa, entonces es ahí donde se confunde muchas veces el tener derecho, el tener un registro mercantil o crear la empresa es lo mismo que un registro de marca, es totalmente diferente. Entonces, disculpa, Gabriel, dame un segundo. El señor David nos colabora, por favor, con el micrófono. ¿cómo lo puedes silenciar de pronto? Silenciarlo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces básicamente la respuesta es un registro de marca no se, digamos, sustituye por ninguna otra opción de protección. La marca es derecho para hacer publicidad. Crear una empresa es el derecho que yo tengo para ejercer, para facturar y para operar. Son dos cosas diferentes y suele ser confuso. Suele, digamos, una empresa pensar que porque se constituyó ya tiene protegida, digamos, el nombre de su empresa y por eso empiezan ante Cámara de Comercio a aparecer varias palabras similares. Es que, por ejemplo, el nombre, o sea, la empresa como tal, con ese nombre, tiene su registro de propiedad intelectual. O sea, se hizo todo el trabajo con el tema de propiedad intelectual y quedó registrada la plataforma, quedó registrado el mismo nombre con el nombre del dominio. Entonces, en cierta forma, si yo ya tengo protegida mi propiedad intelectual, la marca, alguien que vaya a registrar la marca con ese nombre mío, el que puede hacer, o sea, puede hacer cosas porque yo lo puedo denunciar porque está usando mi propiedad intelectual. No lo pueden denunciar porque el registro de marca no se sustituye por ningún otro registro y ese es un problema porque por eso hay empresas que se dedican, bueno, eso no es común, pero puede pasar, que se dedican a registrar cosas registrar marcas que alguien no ha registrado y luego se las vende. Eso no es común, pero en algunos países ocurre y puede ocurrir acá, ¿cierto? Entonces, más que alguien te robe la marca porque te la va a vender luego coincide con el mismo nombre, porque lo he visto, o sea, a veces una persona de otra ciudad coincide con el mismo nombre y va y se adelanta y sí la registra. Y el que de pronto llevaba años nunca se animó a registrarla y la superintendencia no otorga ahí nada. ¿Por qué? Porque pues, el desconocimiento de la ley no te hace, digamos, no te exonera de cumplirla. Entonces, no es obligatorio registrar una marca, o sea, no te dicen es que estás haciendo mal si no la estás registrando. Pero el hecho de no registrarla quiere decir que no te interesa tener protección sobre ese nombre. Tú puedes operar como empresa sin ese nombre. Entonces, es algo sobre precisamente nosotros generamos esta cultura, o sea, todo el tema de propiedad intelectual tiene su alcance y su complejidad. Y a veces se confunde el conformar una empresa, el hacer las cosas legalmente con que ya estoy ejerciendo la protección y no. Ahí la invitación es proteger la marca. ¿Por qué? Porque una cosa es el dominio y a pesar de que tengas dominio y creación de empresa, alguien te puede registrar la marca y con un registro de marca te puede quitar todo, no porque le tengas que entregar el dominio, sino porque te prohíbe seguir haciendo publicidad, pues tú lo haces para un dominio en una página web, porque estás, digamos, generando competencia desleal. Entonces, casi que el registro de marca no es obligatorio, pero se hace obligatorio en el ejercicio del comercio, en el ejercicio del día a día de una empresa. Ok, listo, gracias. Con mucho gusto. De todas formas, podemos profundizar. Quería ahorita al finalizar, Jenny les va a comentar que en nuestra página web ustedes pueden escribir preguntas. De todas formas, yo considero importante este espacio para mostrarlo, para que sigan colocando ahí sus preguntas
O sea, yo ya no voy a responder más preguntas en vivo, pero sí lo pueden dejar a través de nuestra página web. Aquí está, por ejemplo, nuestro Instagram, pero si ingresamos a la página web, ustedes escriben HESGLOC. Yo agradezco que de pronto en el chat compartamos el enlace de la página web mientras lo estoy hablando. Ustedes buscan HESGLOC y aparece aquí de primerito. De hecho, les iba a comentar por qué nosotros aparecemos de primero. Porque nos creamos esta palabra desde cero. O sea, un ejemplo de nuestro trabajo es que nosotros validamos la novedad desde cero. Nosotros desde el primer día aparecíamos de primero no por pagarle a Google, sino porque nuestro nombre era novedoso. Y aquí colocan su nombre de su emprendimiento y el nombre de ustedes, las dos cosas, correo, teléfono y la pregunta que ustedes tengan. Esto nos va a llegar al correo y nosotros las podemos responder. Entonces, los invito a que si hay más preguntas de propiedad intelectual, si necesitan de pronto un acompañamiento, una orientación, lo hagan a través de este enlace, el cual creo que ya está en el chat. Listo. Entonces ahí ya ustedes los pueden contactar. Cierro esta presentación de mi parte. Sigue la siguiente presentación sobre servicio y ser, que la da Daniel. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Gabriel. No se salgan, que sigue la siguiente charla, ¿no? Todavía estamos en el... Excelente. Claro que sí. Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, ahora damos paso a la charla de servicio y ser con Daniel Steven Ramírez. Daniel tiene formación en el área de gestión humana y una larga experiencia en el área de la capacitación. Se ha desarrollado laboralmente en atención al cliente interno y externo. Posteriormente, tuvo la oportunidad de iniciarse en el campo de la capacitación en una empresa muy querida por el Valle del Cauca. Se desempeñó el mayor tiempo como capacitador en organizaciones, abriendo puertas a conocer nuevas tendencias en atención al cliente y sobre todo la importancia del ser dentro de la organización. Su experiencia como capacitador lo ha llevado a desempeñar un arduo camino en el trabajo de las emociones y el manejo de las personas, ayudando así a reconocer su potencial. Es un placer para mí darle la palabra a Daniel Ramírez. Bienvenido, Daniel. Muy buenos días. Yo encantado de estar aquí el día de hoy. Gracias, Jenny. Gracias, Gabriel. Gracias a todos ustedes por estar aquí participando de este gran evento, Crear y Crecer. Como me presentaron, soy Daniel Ramírez y estoy encantado hoy de compartir con ustedes este espacio donde estaremos hablando sobre servicio y ser, la importancia del ser en el servicio al cliente. Dado el caso, voy a compartir la pantalla donde presentan unas diapositivas de las cuales voy a hablar. ¿Me confirman, por favor, si se alcanza a ver? Sí, Daniel, ve perfecto. Después de haber escuchado a Gabriel y entender que en HESGLO no solamente evaluamos un proyecto, sino que evaluamos todo un sueño, hemos querido compartir con ustedes este espacio de capacitación de servicio y ser, en donde entenderemos por qué nosotros no solamente evaluamos el proyecto, sino todo un sueño, entendiendo que todo parte de la parte emocional del ser humano para llevarlo a la realidad en la sociedad. Servicio y ser, la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Para empezar a hablar sobre servicio y ser, es necesario preguntarnos qué es un cliente y definir qué es un cliente. Podemos creer que un cliente es aquella persona
que solamente se caracteriza por comprarnos o que tiene cada transacción económica para poder hacerlo creedor de ser cliente de nosotros. Y no, es mala esa definición. Un cliente podríamos decir que es toda persona que tiene una necesidad. No solamente aquel que nos compra, sino aquel que tiene una necesidad. Nosotros damos esta respuesta de que tiene una necesidad por varias razones. Primero, porque hay clientes reales que son los que compran, como clientes lineales que no compran, pero nos recomiendan para que nos compren. Y la importancia de hoy entender esta definición de cliente para que juntos podamos mejor atender al cliente como se necesita y como es factible, como se necesita atenderlo. Entonces, como primer punto, cliente es aquella persona que tiene una necesidad, el que nos compra y el que nos recomienda. No tiene que haber siempre transacción económica para creer que esa persona es cliente. Lo que sucede en las organizaciones normalmente es lo siguiente. Llega el cliente a comprar, entonces le dice, yo solamente estoy mirando. Y como dice solamente estoy mirando, entonces pasamos de verlo como cliente como una persona mirona. Y ese tipo de cliente que solamente está mirando entra en una característica de clientes incógnitos, clientes reales, clientes lineales y entre los clientes mirones. Aquel que va a mirar, pero si un cliente va a tu organización a mirar es porque tiene una necesidad. ¿Cuál es nuestra tarea? Entender y llevar a ese cliente a que esta necesidad en nuestra organización sea pues contestada, sea una respuesta a esta necesidad. Entonces, aquí hay que entender que el cliente es una persona que tiene una necesidad y que aunque solamente vaya a mirar en nuestra organización, hay que enfocarnos en él, porque aquel que va a mirar es porque algo necesita comprar. Y eso es bueno que los gerentes de las organizaciones o el personal de ventas lo entienda y lo comprenda. Porque muchas veces donde yo llegué a laborar, el cliente que solamente llegaba a mirar se le daba menor importancia. Pero un día hicimos el ejercicio en que atendamos a estos 5 clientes que vienen a mirar, entre comillas, y salieron llevando mayor compra que los que se iban a comprar algo. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Es averiguar en ese cliente cuál es su necesidad para que pueda ser contestada. Entonces, ahorita sí, es bueno, ya sabemos que es un cliente. Ahora es bueno preguntarnos, ¿qué es servicio al cliente? Creemos que servicio al cliente es todas las actividades que hay antes, durante y después de una compra. Antes, durante y después de una firma de un contrato. Se cree que eso es servicio al cliente, pero es bueno hoy definirlo de una mejor manera. No podemos solamente definir servicio al cliente como el antes, el durante y el después. El servicio al cliente se define primero en los procesos que lleva la organización para llegar a esa meta de compra. Aquí tenemos 2 imágenes. Vemos un proceso estándar de una organización que quiere vender un producto, que quiere vender un servicio. Entonces dice la empresa, tenemos 3 pasos para vender este producto. Entonces el paso 1, el cliente se sienta en el asesor. El paso 2, firma el contrato. El paso 3, paga. Y el paso 4, pues la meta, se llevó el libro, se llevó el producto. Pero hay que entender, al saber que hay clientes difíciles tal vez, o que van solamente a mirar, o que van con distintas necesidades,
que no podemos regir nuestra organización solamente en 3 pasos, en decir al personal del servicio al cliente, cumpla estos 3 pasos y ya. No, porque el servicio al cliente es netamente emocional. El servicio al cliente va más allá de solamente vender, es entender a aquella persona que está entrando, que se está sentando, que está preguntando y que quiere comprarnos algo. Por eso, en las empresas hay procesos estándar, que aquí puse un ejemplo, son 3 puntos estándar que se pueden convertir en 5 puntos para poder llegar a esa venta, para poder llegar a esa compra de ese producto y servicio. Y es bueno que los gerentes o la parte de servicio al cliente entienda eso, que no todo cliente va a necesitar los 3 puntos, ni todo cliente va a necesitar los 5 puntos. Hay incluso clientes que solamente necesitan un punto, necesitan saber qué venden, yo te compro y listo. Pero hay otros tipos de clientes que necesitan consultar, que necesitan averiguar, que necesitan rectificar, validar para poder comprar. Entonces, tenemos un proceso estándar que no está mal tenerlo, porque eso entra en la parte organizacional de las empresas, en la parte de orden de las empresas. Pero hay que entender que en ese proceso estándar van a resurgir, van a salir unos puntos intermedios que hay que tener en cuenta. Un ejemplo, el cliente se sentó y tenemos un proceso estándar, pasa el contrato y que firme. Pero el cliente le dio por pedirnos quién es el representante legal, cuánto venden, a qué se dedican, cuénteme sobre la empresa, cuénteme sobre su misión, su visión, cuénteme sobre sus clientes. Ese paso 1 ya llegó a un paso 2. Entonces el paso 3 es que el cliente firme, pero el cliente primero está validando toda nuestra organización para poder comprar. Entonces, entendiendo que el servicio al cliente no solamente se puede regir por pasos, como si fuéramos robots. Hay que entender que el servicio al cliente se debe regir según el cliente que esté enfrente de nosotros. Es esa la realidad del servicio al cliente. Entender a aquella persona que llegó, que se sentó, que preguntó para que pueda comprar, y si no compra, que nos pueda recomendar. Dado el caso de que hemos ido a muchos lugares. Un ejemplo, yo un día fui a un restaurante, el producto no fue tan bueno, pero la atención fue excelente. Cuando en tu empresa hay un error en el producto, hay un error en el servicio, pero la atención fue excelente, se ha verificado que la persona vuelve a darte una segunda oportunidad. Una de las principales causas para que en las empresas los clientes comiencen a disminuir es, primero, un mal manejo del marketing y, segundo, un mal manejo de atención al cliente. Porque hay que entender que el cliente es como el corazón de la organización. El cliente, si nosotros vendemos productos, si vendemos servicios y no llega un cliente que nos compre, pues la organización puede ir a pique, se puede acabar. Entonces hay que ver al cliente como lo que es, como ese corazón de la organización, aquel que hace que palpite nuestra organización, que nos genera ingresos y sobre todo ideas nuevas para poder crecer poco a poco. Y para poder entender esto que estoy diciendo, la necesidad del cliente que se sienta, de que hay que ir más allá, no solamente pensar en una compra, no solamente pensar en una venta, hay que entender que el ser humano por excelencia es irracional. ¿Y por qué es irracional el ser humano? Porque es precisamente emocional. Y aquí parte la importancia del servicio al cliente. Hablábamos ahorita de que el cliente tiene una necesidad, no solamente el que compra. Y acabamos de hablar que el servicio al cliente se debe regir según el cliente. Pero para poder entender el primer punto y el segundo, hay que entender este punto de las emociones en el ser humano.
Las emociones son, por decirlo, esos estados de ánimo que de nuestro cerebro pasan al corazón y que continuamente están dando unas respuestas en el ser humano. Y el ser humano se convierte en irracional al momento de ser emocional, porque las emociones mal organizadas, tal vez mal manejadas, en una poca inteligencia emocional, tú puedes llegar a tomar o buenas decisiones que te lleven al fracaso, que te lleven al éxito, o riesgos que te lleven al éxito o al fracaso, según tus emociones. Y esto es muy importante entenderlo en la parte de servicio al cliente, que nosotros estamos hablando con personas netamente emocionales y por ende su decisión y su riesgo para comprar el producto, para comprar el servicio o para recomendarnos, para hablar de nosotros, va a ir unida según su emoción. Y eso es importante entenderlo por dos razones. Porque ya ahora en adelante no solamente vamos a mirar al cliente como el signo pesos, sino que vamos a tratar en la organización de hacer un proceso estándar, más bien que nos lleve a impactar positivamente en la emoción de ese cliente. Lo que nosotros sentimos, nuestro cerebro lo procesa, lo envía al corazón y llega al impulso, llega la decisión y llega el riesgo, que es lo que ha pasado cuando estamos con los bancos. Entonces, ¿qué hacen los bancos? El banco tiene una estrategia para trabajar y es que el banco va a tu emoción, va a tus sueños, va a tu mente, va a tu subconsciente. Entonces llegó la asesora en el centro comercial y te va a decir, ¿tienes el sueño de viajar? Y uno dice, y uno ya comienza a plantearse viaje, playa, mar, el hotel, familia, pero no tienes ingresos. Entonces uno dice, verdad, mi billetera está vacía. Entonces dice el banco, te ofrecemos una tarjeta de crédito para que vayas y viajes con tu familia, compartas, tiene tanto cupo. Entonces, el banco nos da, digamos, tiene un cupo de 5 millones de pesos. Y usted dice, no, con eso me alcanzó a ir. Lo último que el banco te va a decir son las tasas de interés y las consecuencias que puede tener optar por esa tarjeta de crédito. Pero el banco primero te hizo toda una novela sin siquiera presentarte un guión. Solamente al hablarte, el banco ya sensibilizó tu corazón y te llevó a tener una emoción para que tuvieras una decisión. Hay personas que dicen no, 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 no y no la llevan. Personas que tienen tal vez una inteligencia emocional. Y hay otras que dicen, no, pues démela. Y entonces, al no tener esa inteligencia emocional, comienzan a pasar la tarjeta y a pasarla y a pasarla y a pasarla porque se le olvida que ese impulso, que esa decisión más adelante puede tener una consecuencia. Entonces, en nuestra organización, ¿qué hay que hacer? Entender que esa persona es netamente emocional y que ese cliente tiene una gran necesidad y que nosotros podemos darle respuesta a esa necesidad. Pero no podemos hacerlo como lo hemos hecho con los 14,000 clientes anteriores o con los 10,000 o 7,000, sino enfocarnos en una asesoría personalizada a ese cliente. Lo primero que el ser humano le encanta es ser escuchado. Cuando tú le escuchas, cuando le entiendes su necesidad y le puedes plantear una solución, allí ya comienza la emoción a surgir y una buena decisión a darse. Esto es importante entenderlo para que ustedes como gerentes, como servicio al cliente, lo empiecen a manejar en su organización. Entonces, ya hemos hablado de que el ser humano es emocional y que según sus emociones vamos a ver
sus decisiones, sus riesgos, sus éxitos y sus fracasos. Y al entender que el ser humano es netamente emocional, vamos a empezar entonces a descifrar a esos clientes que van a llegar. Y vamos a poner varios ejemplos. Entonces, llega el cliente. Hablemos del cliente Mirón. Ese cliente Mirón. Llegó el cliente que te escribió por WhatsApp, te escribió por Instagram. ¿Qué ofrecen ustedes? ¿Cierto? Entonces tú le presentas. Ofrecemos tal los productos y te dejo en visto, nunca más te volvió a contestar. ¿Qué hacemos nosotros? Automáticamente lo desechamos. No, lo abandonamos. Ese cliente ya no nos sirve. Entonces lo abandonamos. ¿Qué hay que empezar a hacer nosotros? Ese cliente nos preguntó y le mandamos los precios. ¿Qué no le habrá gustado? Empezar a analizar el precio, la atención, los servicios. ¿Qué habrá pasado con ese cliente? Empezar a analizar a esa persona que algo sintió, dijo, no, no voy a comprar. Alguna emoción ocurrió, dijo, no, no voy a comprar. ¿Será muy caro? ¿Será que le dio desconfianza? Y hay que empezar desde la organización a hacer procesos estándar de atención a esos clientes que son un poco difíciles, que sabemos que no comprarán de una, que preguntan, se desaniman y preguntan, se desaniman, preguntan y se desaniman. Empezar a manejarlo, a saber orientarlo a una compra o que nos recomiende al menos, mira, yo no compré en ese lugar, pero te lo recomiendo porque son excelentes, mantienen atentos a nuestras necesidades, mantienen atentos a lo que uno necesita y tratan de darle respuesta a las inquietudes. Eso es excelente tenerlo en cuenta en una organización. Llega el cliente a comprar, ¿cierto? Entonces, estas son las 5 emociones más características de una compra, de una venta o de un cliente que llega. Entonces, llega el cliente y hay clientes que por excelencia son como que iracundos. Entonces, le presentan la carta y si el cliente ya viene con un estado emocional tenaz, el cliente va a saber, va a empezar a responderte mal. Haremos de un restaurante, el ejemplo, un restaurante. Llega el cliente que porque peleó con la esposa, peleó con la familia, llega a almorzar y entonces el cliente llega totalmente enojado. Ya viene con un enojo en su corazón. Y llega la muchacha, la mesera o el mesero y le va a presentar la carta y de pronto no le explica bien los productos y la primera emoción va a ser, el cliente ya está enojado, se va a impacientar, ¿cierto? Y se va a impacientar, ya se enojó, se va a impacientar porque nada que entregan el producto y allí ya viene una de las dos finales. O le vamos a dar a ese cliente la felicidad, la tristeza que puede ser también frustración de tu producto, de tu servicio. ¿Cómo supiste manejar las primeras emociones que el cliente te presentó? Es la idea de este punto de la capacitación. Él llegó enojado. Del enojo puede seguir la impaciencia, puede seguir la falta de paz, la intranquilidad, pero ¿cómo supiste manejar estas dos emociones para llegar a la respuesta? ¿O le diste la respuesta a la solución a un cliente que se haya feliz o a un cliente que se haya frustrado? Y hay otro ejemplo y es el cliente que llega con miedo. ¿Será que compro? ¿Será que no compro? Es que no sé cómo manejamos esto. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que mi esposa? ¿Será que mis hijos? ¿Será que la muchacha de contabilidad? Llega con miedo, ya llega ya llega poniendo obstáculos al momento de hacer conexión positivamente con la organización. Y en ese momento, ¿cómo vas a saber manejar ese miedo? ¿Cómo vas a saberlo manejar para que puedas darle al cliente una solución o para que el cliente se sienta escuchado y tal vez mañana vuelva, pasado mañana vuelva, o te recomiende con el hermano, con el cuñado, con el papá, con el suegro, entendiendo
que no solamente porque nos compre es cliente, solo aquella persona que ya entró en unión con esa organización, con nuestros colaboradores, que ya conoce la empresa, que ya hizo un feeling con la empresa, que ya se conectó con la empresa, que ya pisó el suelo de la empresa, esa persona es un cliente. Lo que ya la organización tiene que mirar y organizar es cómo llevar a ese cliente que está como un cliente lineal, que nunca nos compra, pero nos trae clientes, a convertirlo en un cliente, aparte de ser lineal, a un cliente potencial. Recordemos que el cliente lineal o el cliente canal es aquel que tal vez compra o no compra, pero nos recomienda a otros. Y el cliente potencial es aquel que nos ve como su mayor proveedor y que nunca dejará de comprarnos, y al no dejarnos de comprar nos recomendará con otros. Vemos que en todo caso es las primeras palabras del inicio: necesidad, compra y nos recomienda. Esa es la fuerza que debemos tener los clientes. Ver su necesidad, darle respuesta a ella, que nos compren, claro que sí, y que nos recomienden, para que la rentabilidad de las empresas comience a crecer. Hay personas que no ven como importante capacitar su personal en servicio al cliente, y lo ven como poco importante, o enfoquémonos en otra situación. Pero hemos olvidado que si no hay clientes, entonces tal vez no hay ingresos. Pero puede ser que hayan clientes, pero que tu personal esté mal capacitado. Entonces ese personal va a ser, por su mala atención, a que no hayan clientes. Si vemos cómo va conectado todo, cuando se convierte nuestra empresa en cliente interno, cliente externo, cliente interno, todas las personas que están trabajando en torno a ese producto, en torno a ese servicio, porque en esa persona está, por decirlo, la empresa. Si el personal de servicio al cliente o aquel que tenga el primer contacto con el cliente lo hace de una mala manera, entonces, ¿qué va a ocurrir? El cliente se puede ir, no puede comprar y nos puede mal recomendar afuera con otras personas. Hay que tener en cuenta esto para que sepamos que capacitar al personal no es pérdida de tiempo, es una inversión que estás dando para aumentar la rentabilidad de tu empresa. El gerente, creo que le queda muy difícil enfocarse en recibir y firmar contratos, aprobar costos, aprobar ingresos, aprobar proyectos, para que también él esté mirando cómo el cliente llega a atenderlo. Llega un momento que el gerente, ¿qué debe hacer? Entregar, por decirlo, su organización en manos de otras personas. Pero lo entregarás de manera tranquila si ya has capacitado a ese persona. Pero si no lo has capacitado, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estar con dudas, porque dice, ¿cómo atenderá la muchacha del departamento de ventas a esa persona que siempre me ha comprado? Entonces, mira, yo siempre digo a las empresas, hay que entender cuáles son los clientes potenciales. Aquel cliente que siempre ha estado con nosotros. Entonces, mira, este cliente siempre ha estado con nosotros, tenemos una excelente atención porque nos puede recomendar, y aquel que llega nuevo que se sienta igual al que es potencial. No podemos diferenciar, no podemos hacer que el cliente vea la diferencia entre el potencial como el que no ha comprado, que se sienta atendido de la misma manera, que se sienta atendido como lo importante que es el corazón de nuestra organización, entendiendo que para que ese corazón palpite debe haber unas arterias, unas venas, y esas arterias y esas venas son todo nuestro personal, todos nuestros empleados, todo el personal, absolutamente todo el personal debe estar capacitado en servicio al cliente para que tu empresa pueda obtener mayores ventas, mayor rentabilidad, mayor recomendaciones y mayores visitas. Entonces, al entender todo lo que he dicho anteriormente,
del cliente, lo del servicio, sobre todo las emociones y sobre todo la importancia de capacitar el personal, llego a esta parte primordial. He hablado de emociones, he hablado de clientes y he hablado que hay que saber orientar, hay que ponerse, por decirlo entre comillas, en los zapatos de aquella persona que quiere comprarnos, que tiene una necesidad, y que saberla manejar, porque no alcanzo a detallar aquí todos los tipos de clientes, pero siempre un cliente que es difícil. Y hay aquí la importancia de por qué capacitar a tu personal en la inteligencia emocional de la atención al cliente. Porque un ejemplo, y nos pasó donde yo llegué a laborar, una chica había tenido un problema en su casa. Y ya estaba obviamente en un estado emocional, por su bioquímica cerebral, un estado muy sensible. Y venía otro cliente, y vino un cliente que estaba pasando como que también algo muy difícil. Y entonces llegan de esta chica y va a comprarle en la góndola y el cliente le habla mal. Y la chica inmediatamente estalla y se enfrenta con ese cliente al punto de que pues llegó a más, a punto de haber ataque tal vez de arma y demás, que se iban a llegar hasta lastimar, ¿cierto? Con arma y todo. Entonces, cuando nos presentan el caso y nosotros le preguntamos a la chica, cuando pues obviamente la chica lleva descargos y le preguntamos, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? Cuéntanos todo, porque en las cámaras se veía algo, pero entonces cuéntanos qué pasó, cuál fue todo el proceso. No, es que vengo más de mi casa y demás, y entonces llegué y este señor vino, me habló de una mala manera, y pues me hizo recordar todo lo que estaba viviendo y estallé y empezó todo. Esta chica inmediatamente nos hizo ver que ella no tenía esa inteligencia emocional y le preguntamos, ¿cuántos días llevas en la empresa? Entonces, llevamos 5 días. Llevo 5 días. Y normalmente esa empresa que nos contrataba a nosotros capacitaba al personal a los 15 días de haber ingresado, al mes de haber ingresado. Y aquí empezamos a decir a las organizaciones, no solamente se capacita al personal después que ya empezó a laborar, hay que capacitarlo antes que ya empezó a laborar, para que esa persona pueda manejar a ese cliente que va a llegar. Y más cuando las personas no tienen experiencia en esos clientes difíciles o aquellos clientes que son un poco, como le decían los muchachos, clientes canzones. El que pregunta, el que pregunta, el que te hace sacar y te hace sacar. Pero, ¿qué logramos nosotros? Que ese personal de servicio al cliente supiera tener una buena inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tiene el ser humano. Todos estamos en la capacidad para darle manejo a una situación que se nos está presentando con una persona, sea cliente o sea mamá o sea papá. Entonces, percibo emociones, comprendo esa emoción, utilizo esa emoción y manejo esa emoción. ¿Qué quiere decir esto? Analizo a ese cliente y miro, viene como enojado. Uno se da cuenta que la persona es impaciente, enojado. Ya sé que es un cliente de los que son difíciles. Vamos, no se le va a decirle prioridad y se va a sacar a toda la gente de la fila que hay. No, vamos a manejar todo ese conjunto emocional y vamos a utilizarlas para poder que esa persona se sienta acompañada. Un caso, fui la semana pasada a comprar una nevera en un lugar y había una fila inmensa del día sin IVA. Entonces, el personal que estaba allí, ¿cierto? La gente se empezó a enojar tenaz y no sabía cómo manejar esa situación. Entonces yo le iba a la supervisora, digo, ¿por qué no hace 2 filas? Pues que van a comprar electrodomésticos aquí y celulares acá, para que vean que ya se dio un paso. Al cliente lo que le gusta ver es que su necesidad empiece a ser contestada. Y cuando ya das un paso, él dice, bueno,
al menos nos organizaron y entonces ya ese hace automáticamente en su cabeza, nos van a atender más rápido, ya el tiempo va a pasar más rápido. Hay que saber percibir esa emoción, comprenderla, entenderla, utilizarla y manejarla. ¿Para qué utilizarla? Para saber qué proceso o qué orden se le puede dar a esta situación. Por eso decimos que no podemos seguir solamente el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Esa parte de inteligencia emocional se une a todo lo que anteriormente ya dije. No podemos regirnos por pasos. No estoy diciendo que las empresas no puedan ser procesos estándar, claro que sí, y es necesario que la empresa tenga un proceso estándar de ventas, es necesario. Lo que estoy diciendo es que ese proceso de 3 puntos o de 4 puntos puede extenderse a 7, a 8 o a 10, porque hay que manejar una inteligencia emocional, saber captar, saber manejar, saber utilizar y saber responder según lo que el cliente nos está presentando. Y vemos que continuamente la humanidad nos está invitando a esos riesgos, a lo que sí es lo que hablé anteriormente de la inteligencia emocional. Normalmente, actualmente la humanidad nos está presentando y es, hemos pasado por una pandemia y por un paro. ¿Cuál fue mi definición de pandemia y paro? Que nos enseñó a ver las cosas de distintas formas. Aquí vemos distintas formas. Y nos enseñó a ver las cosas de una manera tal vez no como lo veíamos siempre, sino que nos llevó a analizar más, analizar para tomar una decisión. Y esto concierne a las empresas. Las empresas estaban en un estado, muchas llegaban al estado crítico, otras estaban manteniéndose en el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué había que hacer? Que esa empresa tomara unas excelentes decisiones para mantener la organización. Y ahí entra el tema de emociones, entra el tema de que hay que comenzar a funcionar el cerebro. Cada vez que tomas una decisión, cada vez que das un paso y emprendes una acción, hay una emoción que está acompañando eso. Es imposible que tú des pasos y acciones sin emociones, porque algo te impulsó, algo te tocó, algo te sensibilizó a tomar esa decisión. Entonces la pandemia nos llevó, recortemos personal o empecemos a mirar, saquemos de aquí, saquemos de allá para no despedir, o empecemos a mirar qué se va a vender. Me pasó con una empresa muy chistoso y muy chévere el caso, y es, esa empresa era un chico que estaba en la casa y entonces él empieza a analizar que la gente estaba encerrada y que la gente no podía ir a cine. ¿Qué hace este muchacho? En su casa pone ventas de crispetas, ventas de hot dogs, de hamburguesas, de granizados, gaseosas, tipo cine. Y casi a él vendía la película, ¿cierto? O vendía los tickets de Netflix y vendía crispetas y vendía sus perros, ya que la gente no podía ir al cine. ¿El qué hizo? Pues voy a tratar de que la gente en su casa se sienta en un ambiente de cine. Y la gente empezó a ir porque la gente dice, ve qué chévere. Hay algo que sucede con las personas y eso es de la parte emocional. Dice, estas crispetas son igualitas. Y pueden decir que él compró en una tienda que hagamos tú y yo. Pero la gente solamente al ver que como no puede ir al cine y se les contestar la necesidad en su casa, llevarle crispeta y gaseosas tipo cine, empezó a comprarle, a comprarle, a comprarle y le empezó a ir al muchacho muy bien. Entonces, miremos cómo la pandemia nos llevó a tomar nuevas decisiones, a desechar otras y a tomar nuevos riesgos que nos llevaron al éxito o estamos ahorita tal vez bajando a ese punto del fracaso, igual que el paro. Pero yo siempre digo a una empresa cuando está desanimada, cuando está en el momento de caer o que no le está yendo muy bien, y es, recuerda cómo empezaste. Y si empezaste con un capital grandísimo, pues toda empresa, ese capital normalmente, es una estadística,
casi siempre se pierde un poco y se empieza a tener un proceso más difícil para valorar más, para valorar más como tal lo que hemos hecho o lo que nos hemos arriesgado. No es necesario tirar la toalla, sino saber tomar esa toalla, saber organizarla y hacer de ella un peluche, hacer de ella un tapete o hacer de ella una matera, como el caso de una chica que decía, Daniel, yo no tenía cómo sostenerme en la pandemia y un día vi una toalla vieja en mi casa y vi al lado mío tenía yeso y vi un tarro de plástico. ¿Y qué empezó a hacer ella? Empezó a hacer materas a partir de toallas. Entonces, lo que nos está presentando la humanidad actualmente, tomarlo como iniciativa para cambiar, para mejorar alternativas. Nunca, nunca rendirnos y nunca decir no más, esto no dio. Dela toda, camínele, inviértale, siga derecho, porque en algún momento esas formas van a tomar una imagen y te darán se potencializarán, que es lo que Heslo ha hecho. Heslo ha tenido casos de empresas que han llegado con negaciones tras negaciones y llegan y nos presentan el caso y entendemos primero no que esa persona lo va a comprar el registro de marca, no entendemos que esa persona ya viene con una frustración, vienen 5 fracasos y que nosotros debemos empezar a trabajar a tal punto para que esta respuesta no sea un fracaso más, sino que sea una alegría más, porque Jesús lo que hace es evaluar no solamente el proyecto, sino el sueño de esa persona. Y cuando la persona ha venido que no y que no, el sueño es que su marca se registre, el sueño es que tenga franquicias. Entonces vamos a darle respuesta a esa necesidad, a ese sueño, entendiendo que tiene miedo, que tiene tristeza, que tiene fracaso, que tiene frustración. Heslo, por eso, analiza la voluntad creativa. Y muchas personas llegan, no es que no es necesario o yo no creo en mi empresa, pero hay que ver algo. Yo creo que cuando empezaste tu emprendimiento, empezaste con un pensamiento y es, quiero crecer, quiero que mi emprendimiento cree historia. Y al saber crear historia, pues protejamos aquello que me va a dar, que me va a potencializar en la historia. No es que tengo apenas 2 clientes, pues ya con una protección puedes irte a tocar puertas a 10,000 clientes y con todo lo que hoy te hemos dado como herramienta, ya en tu gestión empresarial empiezas a tomar fuerzas. Y al empezar a tomar fuerzas, vas a saber que hoy vas a crear nuevas cosas y crecer de diferentes maneras. Por eso se llama crear y crecer. Ya Gabriel nos presentó todo lo que es la creación y yo estoy presentando todo lo que nos lleva al crecimiento de esa creación desde la parte emocional y la atención al cliente. Pero las dos fusionadas te van a llevar a qué? A potencializar. No te puedo decir que en un día, 2 días. Es de trabajo, es de constancia, es de darle y saber que tenemos una necesidad. ¿Y una necesidad cuál es? Generar ingresos y que tenemos que buscar al cliente que tenga necesidad de nuestro producto. Por eso hay que buscarle y mirar las alternativas, como me enseñó la pandemia y el paro, a buscar nuevas alternativas. Incluso estar aquí virtual es una alternativa que nos regaló la pandemia y el paro, porque antes era presencial o no se veía la virtualidad como necesaria. Entonces, el hecho es confiar en ustedes y buscar crear, poner a volar esa voluntad, poner a volar esa imaginación para crear nuevas cosas. La palabra Heslo nace de una creación de ideas. Por eso aparecemos en Google de primero, es una palabra que no se conocía. Pero precisamente allí está la esencia del ser humano, en que tiene la capacidad desde sus emociones hacer cosas grandes y cosas nuevas. Por eso nuestro creador Dios nos pinceló de una manera impresionante
para que podamos estallar todo nuestro potencial y que ese potencial haga bien a otras personas. Entonces, esta capacitación de servicio y ser quiere llevarlos a entender que el servicio parte del ser, de cómo estoy, de cómo me siento, porque si el gerente, si el capitán del barco no está manejando bien ese timón, entonces se pueden ahogar. Y nace del gerente que lo pasa al subgerente y a los líderes, darles esa fuerza, investirlo de esa fuerza para que tu empresa pueda crecer. Termino haciendo referencia a una frase de Steve Jobs que dice: acércate más que nunca a tus clientes, tan cerca, de hecho, que puedas decirles qué necesitan antes de que lo sepan por sí mismos. Para aquel cliente que no sabe qué va a comprar, analízale, compréndele y hazle tener una necesidad que él no la veía, pero que la va a empezar a ver, y eso va a dar como respuesta un cliente real que vas a tener en tu organización. Espero que les haya servido esta capacitación. Fue un gusto para mí presentarlas el día de hoy. ¿Tienen algunas preguntas? Les puedo responder. Muy bueno, muchísimas gracias, Daniel. Por el momento no tenemos preguntas. Quisiera saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para darle la palabra. Bueno, no siendo más, les agradezco muchísimo haber estado en este gran evento, el primer workshop Crear y Crecer de HealthGlobe, Gestión Global del Conocimiento. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Gracias a todos, feliz día. Gracias a todos, feliz día. Gracias, gracias, muy amable, estuvo muy interesante. Ya saben, vamos a publicar, les vamos a enviar el enlace a la grabación y lo pueden compartir a través de sus redes sociales, etiquetarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.